Quiero invitarles a leer lo que está allí escrito en la presentación, en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4, pero vamos a leer del 1 en adelante. Juan 15, 1, 2, 3, 2, 4. Dice aquí la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, eso lo dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Bueno, aquí tenemos entonces el mensaje que el Señor nos da en relación a permanecer en Él. En nuestra casa en Chile, compramos un lugar en el campo, vivimos en el campo, y allí hay parrón, le llamamos allá un parrón. ¿Ya? Un parrón es un lugar donde crecen las uvas. Y una vez fui a podar y podé fuera de época. Ya había pasado el tiempo de podar. Y al cortar, esa guía comenzó a gotear. Allá le llaman que el parrón está llorando. Y es porque la savia corre por dentro de la planta y llega a las uvas. El Señor Jesús dijo que si nosotros nos cortamos, nos separamos de Él, no podremos llevar fruto porque su savia no va a llegar al fruto. Así entonces tenemos nosotros aquí también un árbol. Jesús usó un árbol de la vid para ilustrar, pero cuando nosotros vemos un árbol, ¿qué es lo que vemos del árbol? Las primeras cosas cuando hay fruto, ¿no es verdad? En tiempo de frutas vemos los frutos, las hojas, y nos damos cuenta de lo hermoso. El otro día paseando por allí vimos que acá en la zona hay muchos árboles frutales y hay frutos en esta época. Es lindo, uno ve los frutos en primer lugar y los árboles también tienen debajo del suelo una raíz y allí se rigen a través de leyes. Los árboles y todo ser viviente se rige por leyes, que pueden ser las leyes naturales o las leyes de la naturaleza. Y en el caso de los seres humanos también nos regimos por leyes, que son las leyes de la vida humana. Todo tiene sus leyes. Entonces el tema de hoy le hemos titulado La ley de la vida. Y vamos a hacer una analogía entre un árbol y un ser humano. Y cómo entender las causas de la disfunción cuando algo no está funcionando bien en nuestro ser, en nuestra vida. Entonces, ahí nosotros tenemos que durante el tiempo de cosecha, este árbol tiene ahí arriba unas ramas y unos frutos que no están verdes ni rojos, sino que se han secado, están con problemas. Allí tenemos nosotros frutos y hojas que tienen síntomas de no estar bien. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, en el caso de una persona, podría ser que este síntoma sea un dolor, una inflamación, una tos, un malestar emocional, lo que sea. Y entonces, los síntomas en este árbol, que es análogo al cuerpo humano, a la vida humana, significa los síntomas que se muestran. ¿Ya? Son cosas obvias que las vemos. Recuerden, la raíz no la vemos, pero esto sí lo vemos. Los síntomas los vemos fácilmente. Y entonces, ¿cuál sería la solución al problema? ¿Cortar las hojas y los frutos malos sería una posible solución? Sí, los cortamos y ya no se ven. Así que no se ven los síntomas. Digamos ahora en el caso de una persona que está enferma.
este señor llega a la urgencia le llaman aquí también, a los primeros auxilios del hospital, con un dolor y una inflamación en su rodilla. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Un síntoma, ¿no es verdad? Hay un síntoma de que algo está mal. Y ustedes saben los tiempos en la urgencia en que el médico puede estar con los pacientes, no es mucho. Y así que el médico le receta un antiinflamatorio y un analgésico para que se pase su inflamación y su dolor. Si ustedes se fijan, este paciente, ¿qué otras características tiene? ¿Perdón? Está gordito, ¿no? Pero en este caso no se tomó en cuenta su obesidad o sobrepeso, sino solamente se atendió el síntoma, ¿ya? Y a través de este antiinflamatorio analgésico se está eliminando la evidencia, pero no se elimina necesariamente el problema que está generando ese síntoma. La causa va a permanecer. Sin embargo, las hojas y los frutos no están sueltos ni en el aire. Ellos dependen de las ramas. Están sujetos a las ramas. Y las ramas en este caso simbolizan el comportamiento, las conductas, las acciones de una persona. ¿Ya? Como por ejemplo respirar, comer, beber, dormir, etc. Son los comportamientos propios de la persona. Ahora, si los comportamientos no son saludables, ¿cómo van a ser los síntomas? ¿Saludables o no saludables? No saludables. En cambio, si las ramas, el comportamiento, las acciones son saludables, ¿cómo serán los síntomas? Saludables, habrá salud. Es lógico, ¿no es verdad? Pero las ramas a su vez están sujetas al tronco. Y el tronco en nuestro caso simboliza las necesidades. Por el tronco pasa la savia que ese árbol necesita, ¿no es verdad? Viene de la raíz, vienen los nutrientes, viene el agua, que todo el árbol necesita. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene un ser humano? Tiene necesidad de agua, de descanso, de ejercicio, de luz solar, de aire, de nutrición. ¿Recuerdan los 8 remedios naturales? Todas esas son necesidades que tenemos nosotros permanentemente. Pero a su vez, el tronco está sujeto a la raíz, unido a la raíz, quien le provee la vida. Y esta raíz nosotros vamos a decir que son las creencias, los conceptos que yo como ser humano tengo respecto de mi vida. ¿Ya? Así, nosotros vemos que la raíz no se ve. En un árbol no vemos la raíz. Existe, sí, pero no es obvia. En cambio, los síntomas sí son obvios, son evidentes. Es lo que vemos con facilidad. Por tanto, si nosotros tenemos las creencias correctas y coinciden con las necesidades correctas, y en consecuencia mi comportamiento es correcto, entonces yo voy a tener como síntoma el bienestar. ¿Ok? Tendremos frutos saludables y tendremos una vida sana. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo creo que necesito o que puedo tomar en lugar de agua, Coca-Cola, alcohol u otro líquido que no es el agua que yo tengo como necesidad, entonces eso voy a beber. ¿Por qué? Porque pienso que esto también es bueno. No es tan malo. Yo lo uso porque creo que puedo usarlo. ¿Ok? Entonces, una creencia equivocada más un comportamiento equivocado puede producir síntomas, frutos no saludables. ¿Ok? Otro ejemplo. Si yo creo que necesito tomar agua, aquí está mi creencia, yo creo que necesito tomar agua, ¿están de acuerdo? ¿Necesitamos tomar agua todos? Correcto.
Y entonces esta persona cree que necesita tomar medio litro de agua al día. ¿Está en lo correcto? ¿Cuánto necesitamos de agua diariamente? Sobre 2 litros, ¿no es cierto? Como consenso. Y él entonces toma solo medio litro porque eso es lo que él cree que necesita. ¿Ya? En este caso entonces nosotros vamos a ver que su creencia está equivocada, su comportamiento será equivocado y sus síntomas serán poco saludables. ¿Ok? Ahora, podemos preguntar, si este árbol está teniendo síntomas de hojas secas, de problemas que existen, ¿dónde está la culpabilidad aquí? ¿El problema está en el árbol o está fuera del árbol? Miren la pregunta. ¿El problema está en el árbol, si es que está con hojas y síntomas enfermizos, o está fuera del árbol? La respuesta es que el problema siempre está fuera del árbol. ¿Cómo así? Porque el árbol está estático. El árbol depende de que alguien le supla sus necesidades en la raíz, en el ambiente, ¿ya? El árbol no puede obtener todo lo que necesita, a menos que se lo hagan llegar. Por tanto, el árbol depende de una fuente. Y esa fuente es el suelo donde está plantado el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, necesita de una fuente para nutrirse. Pero ahora entonces vamos a tomar algunas hipótesis. Si la fuente, si la tierra donde está plantado el árbol tiene insuficiencia, por ejemplo, de agua. Tiene poca agua porque en la zona hay sequía. En la cuarta región de Chile se producen las paltas, pero en esa zona ahora hay sequía. Y el otro día vi una foto donde la mitad del sembrado de paltos, los árboles ya estaban secos. ¿Por qué? Porque no les llega agua. Entonces, la fuente donde nosotros adquirimos nuestros nutrientes puede ser insuficiente. Pero por otro lado también puede que haya una superabundancia de agua en este caso. ¿Y qué pasa cuando hay demasiada agua? Otro ejemplo de Chile. El año pasado hubo tal nivel de inundación que muchos campos productivos se cubrieron hasta de 1 metro de agua. ¿Qué pasa en ese caso? Con los árboles, con las plantas. Bueno, allí cuando hay demasiada agua, se destruyen los cultivos. El agua pasa, se lleva las plantas, se lleva las lechugas, llena de agua las raíces de los árboles y se produce un efecto que se llama deslave. Deslave es que la tierra pierde sus nutrientes porque el agua lo lava. Lava todo eso y pierde capacidad de nutrición el suelo. Y también puede ser que nuestras fuentes estén contaminadas con sustratos equivocados. Por ejemplo, un señor se le ocurrió colocar un taller en su casa de automóviles y se le ocurrió cambiar aceite a los autos, pero no tiene dónde botar el aceite de los autos. Y entonces él no encuentra nada mejor que hacer un hoyo cerca del árbol y meter allí los litros y litros de aceite que él le cambia a los autos. ¿Cómo va a estar ese terreno? ¿Cómo va a estar ese árbol? ¿Feliz? No, ¿verdad? Va a estar complicado porque su sustrato va a ser malo, o si el agua que está allí es agua contaminada, entonces no va a poder producir. Así entonces podemos decir que la enfermedad o la disfunción que nosotros tenemos puede provenir de las fuentes malas o de las creencias equivocadas y del comportamiento equivocado. Nuestras dolencias, nuestros malestares, nuestros problemas físicos, emocionales, espirituales, pueden tener su raíz en donde yo me nutro, en lo que yo creo y en cómo me comporto. ¿Ya?
Pero una cosa que nunca cambia son mis necesidades. Mis necesidades nunca van a cambiar. Siempre estarán allí. Ahí sí. Ok. Estuve buscando el significado de inmigración o emigración. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo u oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, inseguridad, del terrorismo o de violaciones o abusos a gran escala de los derechos humanos. Las personas sienten que en su país no están garantizadas las fuentes propias para su crecimiento, para su vida sana, para su bienestar, y entonces emigran. Y acá tenemos el caso de que tal vez la mitad de nosotros, si no más, somos de otro país, que estamos aquí justamente porque creemos que este lugar es una fuente más apropiada para el desarrollo de mi familia, porque aquí tengo tal vez más oportunidades de trabajo, o porque mis familiares están viviendo acá, o porque vine a estudiar, o porque en mi país hay conflicto, hay demasiada inseguridad, la violencia ya se ha escapado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que necesito mejores fuentes para atender mis necesidades. Ahora, hemos visto todos los aspectos físicos que necesitamos, pero en los 8 remedios naturales que hemos tomado como base, hay 2 elementos que no son físicos, sino que son de la mente, de las decisiones, del pensamiento, de lo espiritual. Y estas son la temperancia y la confianza en Dios. Y en este ámbito está también el amor. Pregunto, ¿cuántos de nosotros necesita amor en su vida? No levanten la mano. ¿Algunos nomás o todos? Todos. Todos los seres humanos fueron creados con la necesidad de sentir y dar amor. El amor, así como el agua, proviene de afuera de nosotros, como la luz solar, como el aire, viene de afuera de nosotros. El amor también viene de afuera de nosotros. Imagínense ustedes que reciben una carta. Bueno, hoy día las comunicaciones ya casi no son por carta, ¿no? Pero creo que aquí la mayoría de nosotros vivió en el tiempo de las cartas. Cuando nosotros con mi esposa estábamos enamorando, pololeando, decimos en Chile, yo me fui a estudiar para ser pastor a Brasil, a, no sé, 7.000 kilómetros de distancia de Chile. Y en ese tiempo, estoy hablando del año 1983, no existía correo electrónico, no existía nada de eso, pero existía el correo normal. Pero la carta demoraba un mes en llegar hasta donde yo estaba. Así es que imagínense, uno leía esa carta y volvía a leerla. Y tal vez la leía todos los 30 días hasta que llegara la próxima carta, tal vez. Y al leer la carta, la persona le gusta lo que dice, porque es una carta de amor. Hay palabras cariñosas. Y entonces en el corazón parece que algo se infla. Se siente el amor, el cariño, el deseo de estar con esa persona. Fruto de las palabras que están escritas allí en la carta. Entonces podemos decir que el amor llega a nuestro ser a través de pensar. El pensamiento es el que trae el amor. Si nosotros no fuéramos personas pensantes, no sentiríamos amor, ni la necesidad de recibirlo, ni de darlo. Porque el amor se maneja a nivel de los pensamientos. ¿Cómo entró ese amor a nuestra vida? Por la visión. Yo vi esas palabras, las leí,
mi mente las interpretó, vi que eran palabras cariñosas, pero tuve que pensar en lo que está escrito, tuve que encontrar significado a lo que estaba allí escrito, y el pensar nos brinda amor cuando hemos leído, cuando hemos oído y cuando vemos. ¿Ok? Entonces el amor entra a nuestra vida a través de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Ahora, ¿podemos tener pensamientos equivocados sobre el amor? ¿Sí? Por ejemplo, ¿podríamos nosotros tener fuentes equivocadas de amor? ¿También? Por ejemplo, hay personas que piensan que el amor debe ser como los marineros. ¿Recuerdan? ¿Conocen esa frase? Dice que los marineros tienen en cada puerto un amor o un amor en cada puerto. Es decir, que un marinero puede tener más de una enamorada. Una en tal puerto, otra en otro puerto y así. ¿Ese concepto está correcto sobre el amor? No, es un concepto equivocado, pero que como la persona lo cree así, entonces, ¿cómo actúa? De acuerdo a lo que cree. Entonces buscará. Se ha sabido historias de personas que llevan años, decenios, teniendo 2 hogares. Y en cada uno de los 2 hogares mienten diciendo que van a trabajar para irse a vivir al otro hogar. Así entonces podemos tener creencias equivocadas respecto al amor y buscaremos fuentes equivocadas. En algunas culturas, los padres mismos a veces, o los amigos en otros casos, llevan a los más jóvenes a un burdel, a un lugar para conocer el amor. Un concepto equivocado también. O buscar fuentes equivocadas de amor. Si es así, no seremos suplidos del amor que necesitamos, porque eso no es el verdadero amor. No es el verdadero amor, y eso en nuestra vida, tarde o temprano, va a producir una disfunción, una mala salud. Pero ¿cómo va a producir un problema físico en mí el que yo no tenga un concepto correcto sobre el amor ni actúe correctamente sobre el amor? Sí lo tendrá. De hecho, la ciencia ha llegado a descubrir lo que Elena de White dijo ya hace mucho tiempo, que 9 de cada 10 patologías, ¿dónde tienen su raíz? En la mente. Por tanto, todo lo que afecta a la vida tiene consecuencias o síntomas en nuestra salud física, espiritual o emocional. Ahora, ¿de dónde yo entonces consigo la fuente del amor? ¿Cuál es la fuente del amor que yo necesito como ser humano? ¿Necesito que otro ser humano me provea a mí de amor? ¿Pueden otras personas ser la fuente del amor que yo necesito? Esta es una pregunta que queda planteada. ¿Puede otro ser humano suplir la necesidad de amor que yo como ser humano también necesito? Vamos a aprender un poquito de nuestras necesidades. Ya dijimos que nuestras necesidades básicas son de oxígeno, de agua, de alimento, de calor, de sol, de dormir y también de amor. ¿Ya? ¿Y cuál es la vía de entrega que el Señor ha creado para que nosotros podamos adquirir todos esos elementos para nosotros? El oxígeno a través de los pulmones, el agua a través del estómago, el alimento también entra a nuestra vida a través del estómago. El calor es detectado por nuestra piel. Y entonces sabemos si tenemos que sacarnos ropa, como en el verano, o tenemos que ponernos ropa, porque la piel detecta. O suda la piel, o se pone, en Chile decimos, carne de gallina. ¿Ya? Se pone así erizada.
El sol entra por la piel y también por los ojos. Es importante que el sol entre por los ojos. En Finlandia, donde vive nuestra hija, ustedes saben que en invierno allí el día dura desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y se acabó el día. Y estoy diciendo día, no estoy diciendo sol, porque no aparece en invierno. Y el resto es noche, y una noche muy oscura. Entonces ellos tienen que tomar vitamina D todos los días de su vida, porque de otra manera no tienen la capacidad de asimilarla a través de la piel, como todos nosotros en países como estos lo podemos hacer. También la necesidad básica de dormir se produce en el cerebro. ¿Cómo en el cerebro? Sí, el cerebro es el que produce esa capacidad de dormir. Hay personas que no pueden dormir, por ejemplo. Tienen un problema en su sistema nervioso que no les permite dormir. Y el amor, la vía de entrega es el espíritu o el ser vivo que soy o el alma viviente que soy. Y en esta parte quisiera que pudiéramos ver en 2 Corintios 2:11. Este texto, ustedes pueden buscarlo si desean. 2 Corintios 2:11 dice: pero que copié mal el texto allí. No sé si es 1 Corintios. Sí, es 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahí está. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Todos nosotros somos un espíritu. Cuando Dios nos creó, llegamos a ser un ser viviente. La Biblia le llama a esto espíritu. Es la capacidad de conciencia que tenemos los seres humanos. Entonces, vamos a volver. Joan, por favor. Así entonces, tenemos aquí que el amor entra a nuestra vida a través de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro pensamiento. ¿Ya? ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer? Ok, a través de los pulmones tenemos que respirar el oxígeno, a través del estómago tenemos que beber el agua para que llegue al estómago, tenemos que comer el alimento también, tenemos que exponer nuestra piel o cubrirnos de acuerdo al calor o al frío, tenemos que abrir o cerrar los ojos o exponer nuestra piel para el sol, tenemos que cerrar los ojos para que el sueño se pueda producir. Y en el caso del amor, ¿qué acción hay que hacer? Ya dijimos hace un rato, tenemos que pensar. Para que el amor entre en nuestra vida tenemos que pensar. El amor entra por pensar, ¿ya? Al pensar, el amor es convertido en la energía apropiada o energía inapropiada, si es que nosotros no pensamos correctamente sobre el amor. Imagínense que pensamos sobre el odio, sobre los celos, sobre la ira, sobre las contiendas, en lugar de pensar sobre el amor. ¿Cómo estará esa persona cargada en su energía? ¿Positivamente o negativamente? Negativamente. Pero Dios quiere que nosotros, al pensar en el amor verdadero, ¿ya? Se convierta en nosotros en la energía que necesitamos, que es introducida a nuestro ser a través de los pensamientos del amor y es transmitida a través de los nervios y llevada a cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Somos nutridos por la energía que produce el amor en nuestra vida. Mire qué interesante. Yo estaba pensando qué ejemplo colocar sobre la energía que produce el amor. Y encontré la historia de este edificio. Ustedes seguramente lo conocen. El Taj Mahal. Este es uno de los lugares más visitados en el mundo. Y está actualmente así como ustedes lo ven. Miren ustedes el tamaño de la gente aquí. Ese es el tamaño de la persona. Es un tremendo edificio. Y la verdad es que Taj Mahal significa la joya del palacio. Y la joya del palacio, ¿saben quién era? La esposa de este sultán, musulmán, emperador musulmán. Dice que
El Taj Mahal es un majestuoso mausoleo construido en el siglo XVII, por allá por los 1600, por el emperador musulmán Shah Jahan, en honor a su amada esposa. Miren, el amor a su esposa le produjo a él el deseo, la energía, la creatividad, el entusiasmo, en poner sus recursos para crear y hacer este tremendo edificio. Su esposa se llamaba Mumtaz Mahal. 20.000 obreros trabajaron allí durante 22 años para construir este hermoso edificio que es símbolo perdurable del amor. ¿El amor produce energía o no produce energía? ¿Produce deseo de hacer las cosas o no? Sí. Y al contrario, la falta de amor, ¿qué produce? Desánimo, deseo de no hacer nada, de no emprender nada, de que nada vale la pena. ¿No es verdad? Y la gente se deprime muchas veces porque el enamorado se le fue. Ok. Esta señorita está enamorada. Y dice que su enamorado es el mejor hombre del mundo. Ustedes no sé si están de acuerdo. Eso es lo que ella piensa. Pero ella tiene el amor en sus ojos. Todo el mundo le dice, ese muchacho no te conviene. No trabaja, fuma droga, solo toca guitarra. Pero me ama, dice ella. Y entonces, el amor en ella produce también una energía de pensar que está en la gloria. Así entonces, el amor, ¿de qué se trata? El amor no es físico, aunque tiene consecuencias en lo físico. El amor no tiene protones, electrones, ni es una célula, no tiene peso. Pero ¿cómo se introduce el amor en nuestra vida? Necesitamos un órgano en sí que no es físico, a través del cual se produzca, se entre en nuestra vida el amor. Y ese órgano es el pensamiento. Ojo, no es el cerebro. El cerebro es un intercambio químico, biológico, del sistema nervioso, pero el pensamiento está por sobre eso. El pensamiento es propio de la persona viva, del espíritu del hombre, como decía la Biblia. ¿Y cómo se transmite? Se transmite a nuestro cuerpo a través del sistema nervioso, hacia todas las partes del cuerpo. Por eso esa señorita estaba llena de amor, feliz. Tal vez no notaba que el joven no era lo mejor que necesitaba. ¿Podemos crear el amor nosotros? No. Así como no podemos crear ni el aire, ni el agua, ni los nutrientes que necesitamos, porque cada martes y jueves nosotros vamos aquí a la feria a comprar los nutrientes porque no los producimos nosotros en la casa. Se necesitan comprar, traerlos de afuera. Podemos crear el amor que nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma necesita para poder pensar y vivir. ¿Podemos crear ese amor? No. No podemos crear el amor. Solo para aclarar el tema del alma viviente. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Por tanto, el hombre llegó a ser una persona pensante cuando las dos cosas se unieron. Y después el sabio nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en que te lleguen las enfermedades y te mueras. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Quiere decir, se quebró la vida. Antes que la rueda sea rota sobre el pozo. Una forma poética de decir, se murió. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por tanto, lo que Dios juntó en la creación, polvo de la tierra más su aliento de vida, resultó en un ser viviente, pensante, que puede amar, que puede pensar, etc. Ahora en la muerte se separan esas dos partes y ya no hay más personas. Por eso, después el mismo sabio dice, porque los que viven saben que han de morir.
Pero los muertos, ¿cuánto saben? Nada saben. Ya no hay espíritu, ser viviente, alma pensante. No existe. Ni tienen más pago porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, murieron. El amor es una característica de los seres que están vivos y que es la función que Dios hizo al crearnos. Así entonces, ¿podemos crear nosotros el oxígeno? No. ¿El agua? No. ¿El alimento? No. ¿El calor? No. El sol tampoco, el dormir tampoco y el amor tampoco podemos crearlo. Pero Dios nos dio la necesidad de todo eso a todos. Mira qué interesante. Dios nos creó para depender completamente de algo externo, de Él. De Él. Y entonces, podemos tener salud si tenemos la acción correcta, pero la sustancia equivocada. Por ejemplo, yo respiro, ¿estoy haciendo la acción correcta? Sí, pero respiro humo del cigarro. ¿Tendré salud? No. Otra acción correcta, yo bebo, tengo la capacidad de tragar, de glutir, pero me estoy tomando un anticongelante que usan los autos para no congelar el motor. ¿Voy a tener salud si estoy tomando eso? No. Pero yo también puedo comer, pero en lugar de comer lo que es correcto, sin saber, estoy comiendo veneno de ratas, lógicamente. Y por último, ¿puedo pensar? Sí, estoy pensando. Estoy haciendo la acción correcta. Pero mi pensamiento son pensamientos de desamor, de odio, de envidia, de celos, de crítica, de chismes. ¿Podré tener salud? No. Es que me hizo algo tan malo que lo odio con todo mi corazón. Y el otro anda feliz. Y yo me estoy cocinando mis propios jugos de odio. Y mi odio no le llega. Solo me afecta a mí que estoy odiando. Eso quiere decir, pienso pensamientos equivocados, por lo tanto, no voy a tener salud. ¿Necesitamos del amor? Claro que sí. ¿Podemos crearlo? No. Ningún ser humano puede crear o reproducir o producir amor. Y entender esto es fundamental para resolver muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que dependemos del amor de otra persona para ser feliz. Y entonces me deprimo, me enfurezco, me enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy queriendo resolver un problema en el lugar equivocado? Pregunta, ¿puede otro vivir por mí? ¿Puede otro respirar en mi lugar? ¿Puede otro beber por mí? ¿Comer por mí? Solo mis propias acciones, no las de otros, afectan mi salud. Nada que otro haga me afecta a mí. La Biblia dice, no llevará el Padre el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Hasta en lo espiritual, nadie puede vivir la vida de otro. Ningún otro ser humano puede ser mi fuente, porque el otro necesita la misma fuente que yo. Por ejemplo, para el amor. ¿Puede otra persona ser mi fuente de amor? No, porque el otro también necesita una fuente de amor. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Se les acabó el aceite y unas 5 le dijeron a las otras, dennos del aceite de ustedes para que no se nos acabe a nosotras. ¿Era posible? No, porque ese aceite simbolizaba el Espíritu Santo que cada una había tenido por su propia cuenta. No se podía compartir. Y el vecino viene, un vecino bueno que usted tiene, pero se le enfermó un hijo de una enfermedad rara que solo tiene cura en Estados Unidos y le cuesta $5 millones. Y le dice, vecino, yo quiero que usted me ayude, por favor, présteme 5 millones, yo se lo entrego después de alguna forma. Usted le dice, pero vecino, yo no tengo dinero y esa es mucha plata. A lo mejor le podría ayudar yo con unos 100 euros, ¿qué es lo que tengo para ayudarle? No, no me sirve, dice el vecino, necesito los 5 millones. Y al otro día el vecino, otra vez. Y al otro día, y pasan los días, las semanas, lleva un mes el vecino pidiéndole que por favor le dé los $5 millones. Nos frustramos,
cuando otros no nos dan lo que necesitamos. El vecino sin duda está frustrado, pero yo también estoy frustrado porque no puedo atender la necesidad de mi vecino. Es algo que no tengo. Los demás no son fuente de amor. Esa era una ilustración. Pero esperamos que de otros lo que les es imposible producir. A veces esperamos que otro ser humano nos entregue el amor que yo necesito. Y eso es imposible porque ese ser humano no lo tiene, como no tiene este vecino los 5 millones. Y estamos incurriendo, ¿no es cierto?, recurriendo a la fuente equivocada del amor. Y a veces estamos enfermos porque nos falta amor, pero lo estamos buscando en una fuente equivocada. ¿Y de quién es la responsabilidad? Si yo quiero que me llegue oxígeno, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? A mí, yo tengo que respirar. Si yo quiero que me llegue agua, ¿de quién es la responsabilidad? Mía, yo necesito respirar para que beber el agua. Pero si yo necesito estar saciado de amor, ¿de quién es la responsabilidad? No es del otro que tenía que darme amor y no me lo ha dado. No. Cada uno tiene que alimentarse de lo que Dios ha provisto. Y cuando no tengo el nivel de amor al 100%, ¿a quién le voy a echar la culpa? Señor, tú no me das el amor que yo necesito. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Dios nunca hará algo malo. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Dios hace las cosas perfectas, no las hace mal. Por lo tanto, no es culpa de Él que yo no tenga amor. Dios hace todo bien todo el tiempo. No es responsabilidad de Dios saciarte de amor. Es tu responsabilidad tomar el amor que necesitas. La responsabilidad de Dios, ¿cuál es? Asegurar que ese amor esté disponible. Miren qué interesante. El amor lo provee Dios y Dios lo ha provisto. Está disponible. Pero ¿por qué yo siento falta de amor? Es porque a lo mejor no ha sido a comprarlo. A buscarlo nomás. Porque Dios no lo vende. Miren lo que dice la Escritura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por tanto, el amor de Dios tiene un intermediario que es el Espíritu Santo y el cual es generoso en darnos. Y está dispuesto. Está derramado ya sobre nuestras mesas. Imagínense que usted anda con hambre. Mucha hambre, ha hecho un ayuno, ha tenido problemas por alguna razón, pero se hace amigo de un hombre que conoció por acaso y es dueño de un restaurante. Y este hombre lo invitó a su restaurante sabiendo que usted estaba con ese problema de hambre. Le dice, mira, puedes ir a mi restaurante todos los días que quieras, comer todo lo que quieras, que estar servido ahí. Y entonces esta persona hambrienta llega al restaurante, queda impresionado con la cantidad de comida. Toma su plato, tenedor, cuchillo, cuchara, se acerca y da una recorrida por esta tremenda mesa llena de comida. Y algo le pasa que deja el plato y sale del restaurante y no come. No comió el buffet. ¿De quién es la culpa? El restaurante cumplió con tener la comida disponible. Sí. La responsabilidad de llevar el alimento a su boca y comerla era ¿de quién? ¿Del dueño del restaurante? No, de la persona que tenía que comer. Dios tiene un buffet de amor, del cual podemos servirnos. En ese buffet de amor está la gracia divina, la seguridad, el sentido de pertenencia, la confianza, la misericordia, la aceptación, la justicia, la libertad. Ese buffet de Dios es maravilloso. Está disponible para nutrirnos del amor que necesitamos a diario. Está siempre abastecido, nunca está vacío, siempre está suplido, siempre está abierto, nunca cerrado. Tiene todo lo que necesito. El alimento nunca allí es malsano y Dios ha pagado por todo de manera que es gratis para mí. ¿Qué les parece? ¡Qué oferta tremenda!
Yo puedo llenar mi plato, pero nadie puede obligarme. Porque así es Dios. Dios no te obliga, ni me obliga a hacer nada. Solo me aconseja. Yo puedo no elegir ninguno de estos platos del menú. Está todo allí, pero yo, como el joven del restaurante, estaba todo servido, pero no eligió nada. Yo también puedo no elegir nada del amor de Dios. Dios provee su buffet de amor, pero es mi responsabilidad servirme del buffet del amor de Dios y hacerlo propio. El Señor dice, yo no te dejaré ni te abandonaré. El Señor me dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor dice, venid a mí todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Está todo disponible. El amor de Dios está derramado y el buffet es gratis, libre. Nunca estaremos sin acceso a la fuente correcta para tener los pensamientos saludables. Pero existen otros buffets, ojo, existen otros buffets en la competencia. Este se llama el buffet del egoísmo. En este buffet que muchas personas lo ofrecen, muchos medios de comunicación lo ofrecen. De hecho, este buffet se ofrece mucho en unas cosas que se llaman novelas. No sé si han escuchado esa palabra. Pero la propia palabra dice lo que hay que hacer, novelas. Un amigo está alterado por algo y tú te acercas y resulta que terminas también alterado tú. O de repente el amigo está alegre y tú vienes más o menos, pero te alegras con el amigo porque nos compartimos el menú. Si el amigo está deprimido, capaz que yo también me deprima con él. ¿Ya? Este buffet del egoísmo tiene platos como el poder, el placer, la popularidad, las posesiones, la traición. Es parte de este menú. El abuso, el engaño, el control. Son parte del menú del egoísmo. No estamos obligados a comer del buffet que ellos nos ofrecen. No. El buffet divino siempre está disponible. No importa qué otro menú nos ofrezcan. Soy yo el que decide. Puedo tomar del buffet del amor o del buffet del egoísmo. Así entonces soy yo el que decido. Tomo del buffet de Dios o tomo del buffet del egoísmo. Pero los resultados serán de acuerdo al buffet que yo elegí tomar. Soy libre para tomar, pero no libre de los resultados. ¿Recuerdan las necesidades? Las necesidades son unas. Mi comportamiento puede ser equivocado, pero las necesidades no cambian. El resultado sí. Desde la entrada del pecado, y esto es lo malo, elegimos por defecto el buffet del egoísmo, el de los otros. ¿Qué significa elegir por defecto? Es un lenguaje de la computación, que dice que nosotros nos vamos a inclinar por ese, sin pensar siquiera en otro. Desde la entrada del pecado, todos nuestros pensamientos son de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Y entonces, este buffet del egoísmo es natural que yo vaya a buscar allí porque es mi inclinación hacia eso en forma natural. Nos deleitamos en los placeres, en la popularidad, en las posesiones. ¿A qué no le gusta tener? Dicen que es más fácil que una persona se acostumbre a tener más que de habiendo tenido más, de repente caiga en desgracia y llega a tener menos. Mucho más difícil. ¿Nos gustan las posesiones? ¿Nos gusta el poder? Claro que sí. La traición, el rechazo son cosas naturales de nuestra naturaleza humana. Al principio, usar de este buffet del egoísmo parece algo tentador. Pero ¿saben qué pasa después? Al final nos va a alcanzar el pecado, dice la Biblia. Tu pecado te alcanzará. Al final morderá fuerte. Somos atraídos porque es nuestra naturaleza. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne
carne es, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Por tanto, necesitamos cambiar nuestra naturaleza y el Señor ofrece ese cambio, ese trasplante. Somos lo que comemos. Si comemos una manzana, sus ingredientes pasarán a ser parte de nosotros, será asimilada a nuestro intestino y se convertirá en parte de mi cuerpo. ¿Qué pasa con todo lo otro? Por ejemplo, si usted en la vida espiritual, también en sus relaciones, es lo que come. Si usted vuelve a casa, fue a comprar, está feliz, y llega a la casa y está la gente enojada en la casa. Están peleando. Usted llegó contento, pero encuentra un ambiente en la casa que no es sano. Y de repente el ataque se vuelve hacia ti. Y no te das ni cuenta cuando ya eres parte de la discusión. Comenzaste a servirte del plato de ellos. Y así entonces comenzamos a comer del buffet equivocado. Comiste lo que ellos tenían, se convirtió en parte de ti. Y lo que tomaste, eso das. En la computación existe el principio de Gigo, que es garbage in, garbage out. Lo que entra, si es basura, saldrá basura. Y los computadores vienen cero. Solo funciona si usted le coloca un programa para que le dé lo que el programa tiene. Así también nosotros. Tenemos que ponerle algo adentro y recién actuaremos de acuerdo a algo que pusimos adentro. Por eso el Señor dijo que no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de adentro, porque ya entró de la mente. No te diste cuenta, no supiste en qué momento lo tomaste, pero ahora cuando lo das te das cuenta que estás entrando en el mismo círculo. Son evidencia que tomaste de ese buffet. El Señor dice, de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, pues en ti confía. La paz de Dios viene cuando yo confío en el menú de Dios. Pero puede ser al revés. Yo llego a la casa un poco bajoneado y me reciben los niños felices, papito, qué bueno que llegaste. Y entonces yo venía deprimido, ellos me alegraron. ¿Ya? También es consecuencia del buffet. De ahí es importante que el ambiente que creemos sea un buffet saludable, ¿no es verdad? Y la Biblia pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Necesitamos transmitir en la misma onda. Por eso que el yugo desigual entre incrédulos y creyentes no combina. Porque el uno va a tener confianza en el buffet de Dios y el otro va a decir, ¿y qué es eso? No lo conozco, no me interesa. Tenemos opciones. ¿Cuál elegiremos? Vamos a elegir en base a la fe. Vamos a elegir el buffet de Dios, del amor, o el buffet del egoísmo, de acuerdo en cuál de ellos tengamos confianza y fe. En cuál de ellos creemos y confiamos. El que confiamos, ese tomaremos. Y viceversa, el que desconfiamos, no lo tomaremos. Porque tomar el buffet de Dios requiere creer y confiar en Él. Si yo no confío en Dios, no me voy a meter en su buffet. Porque resulta que es muy comprometedor. Yo quiero ser un poquito libre, no tanto con las cosas de Dios. Entonces prefiero no meterme en ese porque hay un buffet que me atrae más. Tomaríamos siempre del buffet del egoísmo si no fuera por la gracia de Dios. Mire qué interesante. Nosotros siempre caeríamos en este buffet a no ser por la gracia divina que introdujo en el corazón nuestro el deseo de algo mejor. Cuando Jesús se juntó con la mujer samaritana, ella había probado del buffet del egoísmo, había buscado la felicidad, tanto es así que había tenido ¿cuántos maridos? ¿Y para ser infeliz? No, cada marido fue buscado para ser feliz. Usaba del agua del pozo para tener su necesidad física atendida. Pero venía a mediodía cuando nadie más venía al pozo porque sentía vergüenza, porque las mujeres hablaban mal de ella. La llamaban la roba maridos. Tenía frustración. Y el Señor Jesús le dijo, yo te daré un agua que será una fuente que salte para vida eterna. Esa es el agua que el Señor ofrece a nosotros hoy. Dios comienza a sembrar en el corazón el deseo por el menú del amor. Él tiene el deseo de producir algo diferente, mejor en nosotros. A pesar de nuestra naturaleza que tiende a esto, el Señor
eleva nuestra naturaleza para pensar en lo más puro. Y cuando Dios comienza a sembrar en el corazón, surge un deseo diferente. El Señor Jesús dijo que aunque la semilla es como el grano de mostaza, crecerá. Y dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre está disponible y nosotros podemos hacer que esa semilla florezca en nosotros de manera que las opciones del egoísmo desaparezcan de nuestra vida. ¿Cómo era la vida de Jesús? Comía del buffet de su padre siempre. Nunca comió del buffet de basura de otros. Siempre tomaba el buffet de su padre y regalaba lo mismo. Nunca respondió con egoísmo cuando fue provocado. Mira lo que dice la Biblia. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no tomaba del buffet de lo que los otros querían contarle. Él había tenido ya el buffet con su padre. Jesús conocía el buffet de ellos, que era el egoísmo. Él nunca tomó en forma personal las ofensas, porque siempre sabía lo que su padre pensaba de él. Cierta vez Pedro le dijo, Señor, no se te ocurra pensar en morir. Él sabía muy bien cuál era su destino, su plan, su proyecto. Y le respondió a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Era Satanás Pedro? No, el enemigo lo estaba usando para que le ofreciera un menú que no era el menú de Dios. Dependemos del que nos da el buffet. El único que puede manipularte es el que te ofrece su buffet y tú lo comes. Puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser cualquiera. Porque lo ves como una fuente. Es que yo pienso que mi amor depende de él. Si él me da el amor, yo tengo amor. No es así. Y debes apaciguarlo para obtener lo que quieres de él o de él. Al comer de su fuente, está sujeto a su manipulación. Pero si nunca comes de su fuente, nunca podrán controlar tu vida. Dios no es un ser tirano que quiere controlarnos, sino quiere darnos la libertad. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó diferente a los animales. Dijo, produzca la tierra seres vivos. Pero cuando creó al hombre, dice, hagamos al hombre. Acá dijo, según su género. Y acá dice, de acuerdo a nuestra semejanza. Y las bestias, los animales fueron creados de esa forma, pero el hombre fue creado a imagen de Dios. Tiene en él algo superior, la capacidad de relacionarse con Dios, cosa que los animales no la tienen. Los animales pueden necesitar agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire y nutrición, pero no temperancia ni confianza en Dios. Ellos eso lo suplen con su instinto. Pero en el caso del ser humano, Dios le dio la temperancia, que es colocar en ejercicio la voluntad, el libre albedrío, el tomar o dejar de tomar lo que es bueno o no para mí. Y también la capacidad de amar y adorar a Dios. Eso no lo tienen los animales, pero el ser humano sí lo tiene. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. Por instinto los animales cazan y se alimentan. Pero, ¿qué pasa en relación al ser humano? A menos que esté bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Ahí se ve el resultado. El Señor dice que el fruto de su espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el menú de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran tomar de ese menú? Yo quiero. Que el Señor nos bendiga para que podamos vivir con el menú de Dios en nuestra vida y podamos disfrutar de su amor también en nosotros.